Esencial es esencial. Señora Prefecta, ¿cómo le va? Buenas tardes, un placer. El gusto es mío, Gisela. Sí, primera vez poder compartir con usted en esta cabina. ¿Cómo va o cuál es su análisis en todo este tiempo de trabajo? ¿Qué conclusiones se pueden sacar? Bueno, yo creo que la primera, poder recuperar la confianza de la ciudadanía en una institución y en las instituciones al final del día es parte del fortalecimiento de la democracia y el respeto a la institucionalidad. Y obviamente cuando se pierde el respeto a esa institucionalidad es producto de los administradores que han estado ahí y que de pronto perdieron el respeto por la ciudadanía, o la ciudadanía perdió también el respeto por ellos. ¿Y cómo se ha trabajado en esa imagen, Bueno, entonces? justamente con la recuperación de, primero, políticas de gobierno, de un gobierno abierto, transparencia, con acompañamiento obviamente de la Fundación Humanismo y Desarrollo, que fue mi primer oficio el día 25 de junio del año pasado, hace 500 días exactamente, y seguido de esto obviamente solicitar a la Contraloría General del Estado acompañamiento de los diferentes grupos y equipos de auditores. Más allá de que los últimos años los administradores temporales de la Contraloría no han hecho las cosas bien, lamentablemente, eso no quiere decir que no se pueda recuperar también el fortalecimiento institucional de la Contraloría y que es necesario también el órgano de control en las instituciones públicas. Por lo tanto, parte de eso fue pedir y solicitar auditorías a los contratos, trabajar directamente en el proceso de transparencia y control a través de la ciudadanía, que este año tuvo una participación de más de 18.000 personas en el presupuesto 2022, revisar los contratos que por más de 20 años no fueron revisados, como por ejemplo de las vías concesionadas de la provincia, y a esto reducir, por ejemplo, los costos indirectos, bajando los costos públicos incluso que estaban en el portal de la prefectura como costos ya establecidos, y que eso permitió que los costos a subirse o los procesos a subirse permita que sea un costo mucho más competitivo y que gane la provincia, ¿no? Porque a menor costo, mayor número de obras. Estos contratos que usted dice que permanecieron por muchos años en hermetismo, quizá no con esa misma transparencia que hoy se la maneja, ¿qué tipo de contratos nos referimos? ¿Algo que los haya impactado cuando ustedes asumieron ya el cargo? No, específicamente hablamos de las vías concesionadas primero. Segundo, contratos que fueron adjudicados y que en su momento no tenían los documentos habilitantes. 7 de ellos fueron dados de bajas justamente porque no cumplían los habilitantes para haber sido adjudicados. Y seguido a esto, no solamente eso, revisados los contratos, solicitar a la Procuraduría una mediación que permita autorización para poder continuar con otros, ¿no? Todo este proceso, que ha sido público, porque lo hemos obviamente hecho público, dio confianza en la prefectura, en una prefectura que debe estar al servicio de los ciudadanos de la provincia y que a su vez tenía temas pendientes, por ejemplo, caminos vecinales. Más de 1.500 kilómetros hemos intervenido en caminos vecinales, conectando ¿Cómo cuáles? Recintos a lo largo de la provincia. Hemos hecho y estamos interviniendo le pongo el ejemplo, San Carlos, Aguascalientes, Jesús María, que son justamente sectores que están ubicados en Naranjal, y que no solamente hemos intervenido en los caminos vecinales, dentro de las poblaciones, a través de convenios, hemos intervenido en estas poblaciones, ahí incluso con asfalto. Dentro de toda esa transparencia, este cambio de imagen que usted manifiesta que están tratando de recuperar en la prefectura, ¿cómo está hoy la comunicación, el trabajo en conjunto con la presidencia? Me refiero al presidente Guillermo Lasso. Bueno, yo recibí al presidente siendo candidato de una manera oficial, como hubieran solicitado todos los candidatos, y posteriormente hice una visita protocolaria hace más de 2 meses. Yo creo que cuando se está en gestión se deja la política de lado y se pasa a tratar de generar vínculos que establezcan relaciones positivas en los niveles de gobierno, en los diferentes niveles de gobierno, y que esto se traslade a los ciudadanos. Tenemos competencias adquiridas, pero también hay vínculos que se trabajan permanentemente con el gobierno central como con los municipios. Por lo tanto, hay un mecanismo legal que son los convenios que nos habilitan una vez firmado para intervenir incluso en temas que no están dentro de nuestra competencia, pero que yo sostengo es de incumbencia. Por ejemplo, temas de seguridad, por ejemplo, los temas de salud, que ahora recibí las buenas nuevas del Ministerio de Salud, donde vamos a intervenir juntos en los próximos meses con un tema que tiene que ver con prevención de salud justamente a las mujeres de la provincia para prevenir cáncer. Exactamente, ¿qué tipo de ayuda? ¿Económica? Mire, ¿Personal? sin duda
el gobierno no encontró las mejores condiciones, eso lo sabíamos, pero la vacuna fue posible gracias a la intervención de todos los niveles de gobierno. La vacuna fue posible gracias a la empresa privada. La vacuna fue posible lograr el porcentaje de vacunados en el país gracias a que todos intervenimos, porque era un bien mayor. Exactamente es lo mismo. Cuando intervenimos de manera en conjunto, por ejemplo, la seguridad no es un tema de competencia de los municipios, y el municipio de Guayaquil ha entregado al gobierno tanto en motos como en patrullas y demás, y radios y demás, más de 30 millones. Le pongo el ejemplo, para la provincia del Guayas, tener vías seguras es importante. ¿Por qué? Porque así fomentamos vida, seguridad vial, pero también fomentamos turismo. La gente quiere salir de viaje, pero regresar bien con sus hijos, no salir a una heladería y regresar sin su hijo, que creo que es lo que le preocupa a todos los ecuatorianos. Y para eso vamos a aportar 400 cámaras en vías concesionadas, justamente no solamente para controlar en los 14 peajes, sino en más de 9 puntos que se consideran críticos en la provincia. Conversamos con la prefecta Susana González, nuestro coordinador y comentarista de esta tarde, el abogado Carlos Luis Sánchez Gaete. Sí, señora prefecta, y justamente sobre ese particular, el epicentro de la inseguridad en el Ecuador es la provincia del Guayas. Es lamentable tener esa categoría, pero es cierto. Quisiéramos saber qué más nos adelanta algo con las cámaras en los lugares críticos, pero qué más ha proyectado ser la prefectura del Guayas por aportar con la seguridad, si bien no es una competencia, pero es una gran preocupación de los ciudadanos. Así es, desde que asumimos este cargo, desde asumí este cargo el año pasado, yo siempre hablé de la importancia de cuidar la vida de los ecuatorianos que viven en la provincia. Por lo tanto, no solamente fue manifestar esta preocupación, sino es que de manera inmediata dispuse la redistribución de unidades móviles, camionetas en toda la provincia, que fueron entregadas porque ya veníamos arrastrando, si bien es cierto, estábamos en un proceso de pandemia donde no estábamos todos en movimiento, ya se vivía, por ejemplo, los pequeños ganaderos vivían a vigiato, las embarcaciones que salían a pescar lamentablemente eran víctimas de los piratas, y nuestros campesinos, nuestros agricultores, al trasladar los productos a las ciudades, también sufrían robos en vías. Entonces, lo que hice inmediatamente fue disponer los convenios en comodato y entregamos a todos los municipios del Gran Guayaquil 5 camionetas a cada uno. Por ejemplo, Durán, 5 camionetas, que está haciendo, por cierto, el traspaso hacia la Policía Nacional. En el caso de Daule, 5 camionetas que sirvieron para no solamente ayudar y ser solidarios en todo el proceso de logístico que se requería. ¿Cómo que los siguen, los asesoran, los cuidan, estas camionetas? Estas camionetas tienen un convenio del cual tiene que ser respetado, y el municipio de San Borondón, por ejemplo, yo los veo en los 10, 15 kilómetros del municipio rodando, y ustedes verán que dice Guayas Seguro, porque desde hace un año asumimos que había que lograr, posterior a la reactivación ciudadana, siempre y cuando logremos seguridad. ¿Y eso ha tenido resultado? Y fíjense que yo hablé con el anterior gobierno y hablé con el presidente, también hablamos la importancia de crear un mecanismo. Claro, no estamos hablando de delincuencia común, estamos hablando de otro tipo de delincuencia organizadas, y obviamente hay un sinnúmero de leyes que privilegian lamentablemente a la delincuencia. Algo que llamó la atención de la ciudadanía poco tiempo atrás fue que la alcaldesa de Guayaquil tenía una posición muy firme sobre el porte de armas y mandó un proyecto de ley. Lo anunció en la ceremonia en homenaje al 9 de octubre, y de hecho el proyecto de ley fue remitido a la función ejecutiva. ¿Qué posición tiene usted y la prefectura en general sobre este particular? Primero, hay que desarmar la delincuencia. Cuando desarmemos la delincuencia, no necesitamos estar armados los ciudadanos. Hoy, lamentablemente, los ciudadanos están desprotegidos, y eso no tiene que ver con armarse más, sino tiene que ver con una política pública en materia de seguridad ciudadana que garantice a los ciudadanos salir de sus casas, de sus trabajos, y lleguen a los mismos sitios que quieran llegar, a abrazar a su familia. Fantástico. Y tiene que ver sencillamente con sentido común. Yo no creo en que hay que armar más todavía el país, lo que hay es que desarmar a las bandas organizadas que hoy lamentablemente tienen tomados los territorios como si fuesen sus casas, y esta casa le pertenece a los ecuatorianos en cualquier rincón de esta provincia o del país. Otro de los problemas, no solo la inseguridad, son los que afectan no solo a la ciudad, sino a la provincia, es el tema del dragado.
El dragado del río Guayas, ignorado por más de 60 años. Estos bancos de arena en los ríos ponen en riesgo las innumerables inundaciones. En fin, ¿qué podemos obtener hoy en día de lo que se ha trabajado por este dragado, prefecta? Primero que nada, justamente hablaba con Carlos Vera, al quien agradezco y lamento que no haya llegado, que lo importante aquí cuando haces una obra que ha pasado casi 60 años, como bien usted lo ha dicho, Gisela, cuando se concedió la competencia hace más de 53 años, se dio la competencia sin recurso. ¿Y qué pasó? Nunca más se volvió a dragar el río. En estos momentos nosotros estamos llevando adelante ya la etapa que falta. El viernes, máximo lunes, estamos entregando a la Contraloría ya la consulta previa y hemos cumplido con todos los procesos de revisión, de documentación, la parte técnica ambiental y justamente nuestros equipos, trabajando en conjunto con el gobierno a través del Ministerio de Ambiente, concluyeron con todos los informes favorables. Esto es saludable porque es una obra que aparentemente tratan de verla como si es un tema para beneficiar a las urbanizaciones que están en San Borondón. No, esto es un tema mucho más serio. Tiene que ver con que no hay agua en sectores y por lo tanto no hay ganado que consuma agua, por lo tanto no hay leche. Si en otros sectores no tenemos agua, entonces ¿qué pasa? Los canales se tapan y no hay cultivo, no hay cosecha y no hay comida en el plato de los ecuatorianos. ¿Esto se va incrementando? Seguro que sí, porque no es solamente el gran banco de arena que presenté hace algunos meses, que ya la gente no sabía la proporción del tamaño, sino también los otros bancos de arena que están localizados a lo largo de la cuenca hídrica del Daule y del Babahoyo. Qué interesante. Y aquí sí quisiera hacer una pregunta, porque en lo personal creo que mi inquietud la tiene mucha gente. ¿Eso quiere decir que van a desaparecer el gran banco de arena que se ve en el río? ¿Todo, absolutamente todo? ¿O ya hay algo que es inviable a esta altura? Es que se confundió, Juan Carlos, se confundió que el palmar había que eliminarlo. Y técnicamente no hay cómo eliminarlo porque aparte ya hoy es una reserva que tiene una gran cantidad de flora y fauna. Los alrededores del palmar, que son el banco inmenso que usted vio en las gráficas, y el banco que continúa de manera lineal, que prácticamente ocupa una parte del malecón, pone en riesgo inminente, obviamente ya aquí hablando desde la lógica ciudadana, a ciudades como Guayaquil en menor caso, porque Guayaquil tiene casi el 100% de su alcantarillado, bien, y entonces sube la marea y nuevamente vuelve a bajar. Pero complica a Daule, complica a Durán, que Durán aún le falta mucho alcantarillado todavía. Entonces complica a las otras ciudades, pero si el problema no solamente lo sentamos en estas 4 ciudades que conforman, o 5 ciudades que conforman el Gran Guayaquil, sino lo vemos desde la cordillera, donde implican a más de 6 provincias y tiene que haber una política de Estado que determine también el accionar y hemos conversado con los otros prefectos que hay que intervenir también en los ríos que bajan desde esos afluentes que obviamente forman el Gran Guayas. Entonces, por eso asumí no solamente la responsabilidad del dragado de alrededor del islote del Palmar, sino también que al tiempo nuestros técnicos de la prefectura, junto con expertos, ya tenemos el plan estratégico para intervenir en los otros bancos de arena que ya están localizados en San Borondón, en Juján, en Salitre, incluso tenemos bancos de arena localizados en Balao y otros sectores más. Y cuando te das cuenta que ya haces un levantamiento con expertos, obviamente hidráulicos, expertos ambientales, tú te das cuenta que si resolvemos esta parte, intervenimos la otra, subsanamos un mayor problema y evitamos así futuras inundaciones. ¿Qué uso le van a dar a esta arena, a esta tierra? Yo recuerdo que en el gobierno de Rodrigo Borja este dragado se utilizó para rellenar la isla Trinitaria. ¿Han pensado en el uso? Mira, ahora mismo ayer empezaron a hacer el estudio, justamente el estudio de los componentes, que es lo más importante. Claro. Primero, validar si tiene metales pesados, estamos hablando de que no tenga contaminantes, porque eso es importante. Una vez que nos arroja el estudio, tenemos el lugar, el depósito, que ya está declarado como bien público. Bien público significa que va a un depósito que pasa a ser
propiedad de los guayacenses y que se depositará ahí. Seguro se atenderá a poblaciones que necesiten, por supuesto, pero también en convenio con nuestra empresa, con Truguayas, tenemos un proyecto que tiene que ver con sostenibilidad económica también para la provincia. Son las 17:22, conversamos con la prefecta Susana González. Voy a ser un poco atrevida con su tiempo. No, adelante. ¿Le gusta mucho la música? Me encanta la música. Bueno, no sé si la que nos da la lista de Carlos Vera, porque es diferente la música de Carlos, le gusta mucho la música vieja. Él dice no que le diga eso, por favor. No, sí, Siempre, ¿no? es Que costumbre. siempre- ese es el ataque permanente. Incluso se denomina el dinosaurio del programa, pero la primera canción para arrancar en este del Día de la Noche, esto es Ni Guerra ni Paz. Es en la vida que ha vivido Carlos, ¿no? Más en la guerra que